Hemos visto ya la parte de rotación, que ahí si una molécula tiene un momento dipolar permanente, cuando rota se genera un campo eléctrico oscilante que puede interaccionar con el campo eléctrico oscilante de la luz, y entonces se produce la absorción. Y se produce la absorción, si es rotación, en la zona del infrarrojo lejano, ya casi tocando el microondas. Bien, ahora nos vamos a centrar en el infrarrojo medio, donde ya los cambios no se restringen a la rotación, sino que afectan a las vibraciones, Muy bien, con lo cual vamos a ver la absorción de luz debido a las vibraciones, o absorción vibracional. Bueno, al terminar la parte de espectroscopía rotacional, vimos que el enlace entre los átomos no es una realidad rígida, sino que de hecho cuando crecía la energía rotacional, como tiene cierta elasticidad, se iba elongando el enlace. Luego comprobamos experimentalmente que el enlace entre los átomos no es una realidad rígida, sino que tiene cierta flexibilidad. Una consecuencia de esa flexibilidad es que los átomos unidos por un enlace pueden entrar en vibración. O sea, una consecuencia de esa elasticidad de enlace es eso, la vibración de los átomos enlazados. ¿Ok? Y en la zona, el espectro rotacional ya hemos visto que cae en la región del infrarrojo lejano, pero también observamos, si hacemos un registro de todas las frecuencias del infrarrojo para una molécula determinada, efectivamente en el infrarrojo lejano aparecen los espectros rotacionales, pero en el infrarrojo medio aparecen otros espectros de esa misma molécula, y ya no se deben a rotaciones, sino a fenómenos vibracionales, y es los que queremos estudiar ahora. Es la región más interesante desde nuestro punto de vista, ¿no?, para nuestros fines, porque nos aporta mucha más información que la que nos aportaba el espectro rotacional. Aparte de la distancia de enlace, que eso ya vimos que con el espectro rotacional se podía obtener, con el espectro vibracional también, pero además de la distancia de enlace se puede obtener del espectro vibracional la fuerza del enlace. O sea, vamos a poder medir experimentalmente una magnitud que es proporcional a la fuerza del enlace. Cómo de fuerte es el enlace entre esos átomos. Y eso es una magnitud particularmente interesante, especialmente en química, ¿no? ¿Por qué? Porque que se rompa un enlace o que se forme un enlace nuevo va a depender mucho de la energía del enlace. Y la energía del enlace va a depender, obviamente, de cómo de fuerte sea ese enlace. Entonces, es una magnitud que nos interesa. Y además, en la zona del infrarrojo medio, que vamos a estudiar ahora, podemos hacer determinaciones cualitativas respecto a qué grupos funcionales tiene una determinada molécula, si está presente una determinada especie en la que estamos interesados, o información de tipo estructural, de la estructura de la molécula. Y eso, cuando uno hace síntesis de nuevos fármacos, de nuevas moléculas, pues es tremendamente importante. O sea, siempre tiene que haber una parte de espectroscopía que efectivamente garantice que la molécula que está sintetizando es la que tú dices que sintetizas, ¿no? Bien, eso serían determinaciones cualitativas, que son muy importantes en síntesis. Pero es que además también podemos obtener información cuantitativa, con un espectrofotómetro en la zona infrarrojo que sea de transformada de Fourier, pues podemos seguir la intensidad de un determinado pico que sabemos que pertenece a una molécula determinada, y según suba o baje esa intensidad, pues podemos determinar la absorbancia y relacionarlo con la concentración, de manera que podemos hacer también medidas cuantitativas. Todas estas cosas, fuerza de enlace, determinaciones cualitativas o cuantitativas, pues con la espectroscopía rotacional no era posible o estaba mucho más limitado, Con lo cual, la espectroscopía vibracional nos aporta mucha más información, es mucho más útil. Muy bien. Bueno, en primer lugar, para considerar la absorción vibracional, debemos considerar cómo se produce la interacción
de la luz, de la radiación infrarroja, del infrarrojo medio y cercano, cómo se produce la interacción de esa radiación con las moléculas. O sea, ¿qué tiene que pasar para que la molécula pueda absorber radiación infrarroja de la zona media y cercana? Bueno, ya vimos, ¿no?, que es preciso que la molécula tenga un campo eléctrico oscilante. Eso lo vimos, era la idea fundamental, ¿no? Para que una molécula pueda absorber radiación infrarroja, me da igual que sea infrarrojo lejano o medio cercano, la molécula, con su rotación o su vibración, tiene que generar un campo eléctrico oscilante. Si la molécula no tiene campo eléctrico, y un campo eléctrico que oscile, no puede interaccionar con la radiación y por tanto no puede absorber luz. La molécula tiene que tener un campo eléctrico que oscile. Ya hemos visto que las rotaciones, si la molécula tiene un momento dipolar permanente, producen un campo eléctrico oscilante. Pero ahora tenemos que ver cómo las vibraciones son capaces también, algunas vibraciones son capaces también de generar un campo eléctrico oscilante en la molécula. Porque si no fuera posible, no se podría producir absorción infrarroja. El hecho es que sí que es posible. Entonces, solo aquellas moléculas cuyas vibraciones produzcan un campo eléctrico oscilante, que cambian el tiempo de modo cíclico, solo esas moléculas cuyas vibraciones produzcan campo eléctrico oscilante podrán absorber radiación infrarrojo medio. En las moléculas que tienen más de 2 átomos, que son la inmensísima mayoría de las moléculas, las posibilidades de vibración son múltiples. O sea, los modos en que puede vibrar una molécula que tiene cientos de átomos, pues imaginaos, ¿no? Pero, a pesar de tantas vibraciones, al final las vibraciones se pueden clasificar en 2 tipos. Y eso simplifica el análisis. Las vibraciones de tensión, que son aquellas vibraciones que hacen referencia a un determinado enlace que se alarga y se acorta, Es el enlace que se alarga y se acorta. Eso se llama vibraciones de tensión. Y otro tipo de vibraciones son las que atañen a el ángulo entre enlaces, ¿vale? Tengo 2 enlaces formando un ángulo y ese ángulo se puede acortar o se puede agrandar, se puede acortar o se puede ensanchar. Entonces, si un determinado ángulo aumenta o disminuye, pues a esa vibración se le llama flexión, vibración de flexión. Así que por muy complejas que sean las vibraciones, siempre las podremos clasificar en vibraciones de tensión o vibraciones de flexión. Y esto nos ayuda a analizar los modos de vibrar y los espectros. Muy bien, vamos a mostrar cómo las vibraciones, algunas vibraciones de tensión y de flexión, cuando se están produciendo, generan un campo eléctrico oscilante en la molécula. Y por tanto hace que, si la molécula está vibrando de ese modo, pueda absorber radiación infrarroja. Sería una absorción vibracional. Entonces, para mostrarlo, vamos a hacer un ejemplo. Cogemos una molécula sencilla, el dióxido de carbono, que la tenéis aquí, es una molécula lineal, donde el átomo de carbono central está enlazado a los oxígenos por dobles enlaces. Es una molécula completamente lineal, 180 grados. Perfecto. Bien, entonces esta molécula tiene 2 ejes principales, igual que las moléculas diatómicas, que también son lineales. Un eje que es el que pasa a través de todos los átomos de la molécula, sería este eje, y otro eje que es perpendicular al eje principal de la molécula, es perpendicular y pasa por el centro de gravedad. En este caso, como este enlace es igual que este, pues el centro de gravedad pasa por el átomo de carbono. Muy bien, esos son los 2 ejes. Y tiene 2 planos de simetría. Un plano horizontal, que es el que contiene a la molécula y a este eje, y un plano vertical, que es el que contiene al centro de gravedad y el eje que pasa por él. Veis que son 2 planos perpendiculares. Estos detalles de simetría, tanto los ejes como los planos, nos ayudan a diferenciar los distintos modos de vibrar de una molécula. Por eso se explican y por eso se ponen en los gráficos, porque ayudan a clasificar las distintas vibraciones que puede tener una molécula. Bien, pues las vibraciones en concreto del dióxido de carbono
se pueden clasificar en tres. Una tensión simétrica, donde los átomos de oxígeno que están en los extremos se alejan y se acercan al carbono a la vez, de modo simétrico. Los dos se alejan a la vez y se acercan a la vez, se alejan a la vez y se acercan a la vez, con lo cual las distancias al carbono a derecha e izquierda son siempre iguales, ¿no? Bien, esa sería la tensión simétrica. La tensión antisimétrica, que también a veces se llama asimétrica, es aquella en la que cuando un átomo de oxígeno de un extremo se acerca al carbono, el otro átomo de oxígeno se aleja del carbono. Y a continuación, cuando éste se acerca, el otro se aleja. Se aleja, se acerca, se acerca, se aleja, ¿de acuerdo? El carbono permanece en medio y se acerca a un oxígeno, mientras que el otro se aleja, y ahora cuando éste se acerca, el otro se aleja. Eso sería la tensión asimétrica o antisimétrica. Y la flexión es cuando estos dos átomos de oxígeno se salen de la línea, se salen del plano. Y entonces suben un cierto ángulo hacia arriba y bajan un cierto ángulo hacia abajo. Entonces se genera un ángulo entre el carbono y los oxígenos, que se han salido del plano hacia arriba, entonces forman un cierto ángulo. ¿Ok? Y cuando sube y baja ese ángulo, pues eso es un movimiento de flexión. Muy bien. Entonces vamos a ver si estos tres modos de vibrar son activos o no en el infrarrojo. Es decir, vamos a ver si estos tres modos son capaces de absorber radiación infrarroja o no. Y el quid, ¿no?, de la cuestión estaría en si cada uno de esos modos de vibrar es capaz de generar un campo eléctrico oscilante o no. Entonces vamos a ir viéndolo uno a uno. Primero analizamos la tensión simétrica. Aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Esta sería la distancia normal entre el carbono y el oxígeno. En esta molécula el oxígeno tiene mayor afinidad electrónica que el carbono y por eso los oxígenos tienen una cierta carga negativa, mientras que el carbono tiene una cierta carga positiva. Por eso aparecen dipolos eléctricos. Eso es buena noticia, porque si hay carga puede haber campo eléctrico. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver cómo evolucionan los dipolos. En este caso hay dos dipolos. Uno que va desde esta carga positiva a esta carga negativa, representada por esta flecha, y otro que va desde esta carga positiva a esta carga negativa, representada por esta flecha. Y son dos flechas contrarias, ¿no? Dos vectores contrarios. Esta sería la distancia normal. Y ahora, como es tensión simétrica, pues los dos átomos de oxígeno se alejan a la vez, y entonces me quedan distancias mayores a cada lado, distancias mayores, y después se acortan a la vez, con lo cual me quedan distancias más pequeñas que la normal. Por tanto, está comprimido, pero simétricas a ambos lados. Claro, en este modo de vibrar, como las distancias a derecha e izquierda del carbono son siempre iguales, pero los vectores son de signo opuesto, iguales y de signo opuesto, al sumarlos, ya sea que esté súper mega estirado o que esté súper mega comprimido, la distancia derecha e izquierda va a ser igual y de signo opuesto, con lo cual los vectores, los dipolos, se anulan entre sí constantemente. Entonces la suma de los dipolos es constantemente cero. Si no hay dipolo eléctrico, se acabó. Así que esto se puede poner a vibrar como quiera, de modo simétrico, como quiera, que es incapaz de generar un campo eléctrico oscilante, porque su momento dipolar neto es siempre cero. Bien, luego este modo sería inactivo, sería incapaz de absorber radiación en el infrarrojo. De hecho, no se observa en el espectro. No se observa en el espectro, no aparece una banda de absorción para la tensión simétrica de esta molécula. Bien, en cambio en la tensión antisimétrica, donde ahora un átomo de oxígeno se aleja cuando otro se acerca y viceversa, lo tenéis representado ahí, pues entonces este es el punto de partida, que es cuando las distancias son iguales, ¿no? Y ahora este enlace empieza a alargarse a la vez que este empieza a acortarse. Este se hace más corto y este se hace más largo. Claro, ahora el momento dipolar que viene desde el carbono hasta el oxígeno aquí es mayor que el que va del carbono al otro oxígeno.
porque recordar que el momento dipolar era la carga por la distancia. Entonces, conforme mayor sea la distancia, mayor es el momento dipolar. Entonces, este dipolo hacia abajo es de signo opuesto al dipolo hacia arriba, pero es de signo opuesto y mayor. Con lo cual, si yo sumo estos dos, este dipolo positivo chiquitito con este dipolo negativo grande, la suma me queda un dipolo negativo, o sea, por tanto, un dipolo hacia abajo. Y a continuación, una vez que se ha alargado y se ha acortado una distancia y otra, ahora vuelve el proceso hacia atrás, ¿no? Porque esto es una vibración, va y viene, va y viene. Entonces, conforme va volviendo hacia atrás, pasa justo por el punto intermedio donde las distancias son iguales. Ahí los dipolos, que son contrarios, vuelven a ser iguales y se anulan entre sí. Luego aquí el momento dipolar neto sería 0. Aquí negativo, aquí 0. Y aquí, como ahora este átomo oxígeno es el que está cerca y el otro es el que está lejos, pues ahora me queda un momento dipolar hacia arriba grande y un momento dipolar hacia abajo pequeño. Luego, un positivo grande más un negativo pequeño, el neto es positivo. Me queda un dipolo positivo neto hacia arriba. ¿Vale? Perfecto. Cuando vuelve y pasa otra vez por el centro, el dipolo se hace 0. Negativo, 0, positivo. Entonces, si representamos la componente del dipolo, ¿veis? Aquí es 0 cuando las distancias son iguales. En cuanto empieza la vibración, pasa por un mínimo. Cuando esta distancia es máxima y esta es mínima, conforme está volviendo, vuelve a pasar por un 0, pasa por un máximo, cuando aquella distancia es máxima y esta es mínima, 0, mínimo, 0, máximo. Entonces, efectivamente, conforme va vibrando, el dipolo se va haciendo 0 negativo, 0 positivo, 0 negativo, 0 positivo, de modo cíclico. Por tanto, es un campo eléctrico que está cambiando en el tiempo de modo cíclico. Es un campo eléctrico oscilante. Así que este modo de vibrar sí es activo en el infrarrojo. Este modo de vibrar sí puede absorber radiación infrarroja. Y observaré en el espectro una banda de absorción que corresponde a este modo de vibrar. Y finalmente, el de flexión, podemos ver que también genera un campo eléctrico oscilante. Este es el estado de partida, donde tengo un dipolo hacia acá y otro hacia allá, que son iguales y de signo opuesto. El momento dipolar neto es 0, pero en cuanto los oxígenos se salen del plano hacia arriba, ahora me queda un vector apuntando hacia este oxígeno y otro vector apuntando hacia este oxígeno, y ya no son exactamente contrarios. El horizontal sí que, o sea, la componente horizontal sigue siendo contraria, pero la vertical es del mismo signo, con lo cual se suma. Y al sumar estos dos vectores, la resultante que me queda es un vector neto hacia arriba. ¿Vale? Eso cuando están hacia arriba los oxígenos. Conforme están bajando, pasan por el 0, que es cuando los dipolos son exactamente iguales y contrarios, y el ángulo se va hacia abajo. Cuando el ángulo se va hacia abajo, ahora aquí hay un vector apuntando hacia este oxígeno y otro hacia este oxígeno, y si sumo esos vectores me queda un vector resultante hacia abajo. Así que conforme sube y baja, el dipolo pasa por 0 positivo, 0 negativo, 0 positivo, con lo cual está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Así que el modo de vibrar que llamamos de flexión para esta molécula efectivamente va generando un campo eléctrico que oscila, un campo eléctrico oscilante de la molécula. Así que esta molécula genera, con este modo de vibrar, genera un campo eléctrico oscilante que podrá interaccionar con la radiación infrarroja y absorberla, con el campo eléctrico de la radiación y absorber esa radiación. Y entonces detectaremos una banda de absorción en la zona infrarroja que se deberá a este modo de vibrar, y decimos que este modo de vibrar es activo en el infrarrojo y aparece su banda de absorción en el espectro. Muy bien, pues ya hemos demostrado que hay ciertas vibraciones en las moléculas que causan un campo eléctrico oscilante. Lo hemos visto en el ejemplo del dióxido de carbono con la tensión asimétrica y con la flexión. Efectivamente, hay vibraciones que generan campos eléctricos oscilantes y que por tanto pueden interaccionar con la luz, pueden interaccionar con la radiación infrarroja y absorberla y dejar una huella en el espectro de absorción infrarroja.
Muy bien, para poder seguir adelante y poder extraer la información de los espectros, necesitamos deducir las leyes físico-químicas que gobiernan las vibraciones, ¿eh? Igual que hicimos con las rotaciones, ¿no? Necesitamos poder ponerle número, determinar cuáles son las ecuaciones que gobiernan las vibraciones para, a partir de ellas, poder extraer información de los espectros experimentales. Igual que en los espectros de rotación éramos capaces de obtener la distancia de enlace de la molécula, que es una cosa tremendamente útil e interesante. Pues a ver qué información podemos obtener de los espectros vibracionales en función de las ecuaciones que van a gobernar este movimiento vibracional. Muy bien, para ello empezaremos con una molécula diatómica, igual que hicimos en la rotación. ¿Por qué? Porque tiene un único enlace, entonces es mucho más fácil de llegar a los conceptos básicos, a los conceptos fundamentales. Y una vez que lo hayamos entendido bien, a partir de ahí podemos saltar a moléculas más complejas. Muy bien, entonces cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula diatómica, inicialmente son dos átomos libres, y en un momento determinado se están acercando y se forma un enlace, y ya se quedan juntos, formando una molécula. ¿Qué es lo que hace que se forme ese enlace? Pues resulta que es un compromiso entre una serie de fuerzas que intentan separar a los átomos y otra serie de fuerzas que intentan atraer a los átomos. Entonces, cuando las fuerzas que intentan separarlo se igualan a las fuerzas que intentan atraerlo, pues entonces se queda en equilibrio. Se queda en equilibrio a una cierta distancia que llamamos distancia de equilibrio. ¿Y qué fuerzas hay que intenten separar a los átomos? Pues las fuerzas repulsivas. ¿Y qué fuerzas son esas? Pues en particular la repulsión de los núcleos entre sí. Los núcleos son cargas positivas. Conforme voy acercando los núcleos se están repeliendo. Entonces la fuerza quiere separarlos. Bien, y del mismo modo las nubes electrónicas de cada átomo, conforme se están acercando, se repelen entre sí, porque son carga negativa y carga negativa, se repelen. Entonces quiere separar los átomos, no acercarlos, ¿no? Esas fuerzas repulsivas. Pero juega a favor de que se forme el enlace que hay también fuerzas atractivas. Y es cada núcleo, que es una carga positiva, atrae no solo su propia nube electrónica, que es una carga negativa, por tanto el positivo atrae a la carga negativa, sino que atrae también a la nube electrónica del átomo vecino, porque es una carga positiva y la nube electrónica del átomo vecino es carga negativa, entonces se atraen. Un núcleo atrae la carga eléctrica negativa del otro y el núcleo de allá atrae la carga negativa del primero, de manera que esas son las fuerzas atractivas, y las fuerzas repulsivas son las de los núcleos entre sí y las nubes electrónicas entre sí. Bien, pues efectivamente hay una cierta distancia en la que esas fuerzas se igualan, y si las fuerzas se igualan, pues se alcanza el equilibrio. Y entonces se quedan enlazados a una cierta distancia que llamamos distancia de equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Si intentamos alargar la distancia, una vez que se ha alcanzado esa distancia de equilibrio, yo intento alargar el enlace, las fuerzas atractivas se oponen. Claro, las fuerzas atractivas quieren juntarlos. Si yo intento alargarlo, las fuerzas atractivas se oponen. Con lo cual me cuesta trabajo alargarlo, me cuesta trabajo. Tengo que vencer las fuerzas atractivas entre los átomos. Y si me cuesta trabajo, quiere decir que está aumentando la energía. Tengo que invertir energía en forma de trabajo para alcanzar esa elongación. Quiere decir que esa situación es más energética. Bien, y del mismo modo, si desde la distancia de equilibrio yo intento comprimir, acercar a los átomos más allá de la distancia de equilibrio, también tengo que hacer fuerza. ¿Por qué? Porque se oponen las fuerzas repulsivas. Las fuerzas repulsivas quieren alejar el átomo uno de otro, y si yo intento acercarlos, tengo que vencer esas fuerzas repulsivas, tengo que hacer un trabajo, tengo que dar energía a la molécula en forma de trabajo y por tanto sube la energía de la molécula. Así que cualquier intento por alargar el enlace o acortar el enlace respecto a la distancia de equilibrio requiere trabajo, lo cual significa que está aumentando la energía de la molécula. Muy bien, eso es lo que pone aquí. Cualquier intento de modificar la distancia entre los átomos de su posición de equilibrio, ya sea para alargarla o acortarla, supone un aumento de la energía del sistema.
Bien, pues un sistema muy simple que cumple esto, que estando en la distancia de equilibrio a mí me cuesta trabajo alargarlo y me cuesta trabajo comprimirlo, y por tanto la energía sube tanto si lo alargo como si lo comprimo. Un sistema muy sencillo que se comporta de ese modo son dos masas unidas por un muelle. Si está justo a la distancia de equilibrio del muelle, pues yo dejo ahí mis dos masas unidas por el muelle encima de la mesa y está quieto y tranquilo. Si desde esa distancia de equilibrio yo intento alargar el muelle, tengo que hacer trabajo. Y si quiero comprimir el muelle, tengo que hacer trabajo. Bien, pues a este tipo de sistema, dos masas unidas por un muelle, se le conoce en física como oscilador armónico simple. Porque si yo elongo esas masas y suelto, entonces se empieza a vibrar, ¿vale? Y ese modo de vibrar es un modo de vibrar armónico, es simétrico. Entonces se le llama armónico simple, armónico simple. Y vamos a usar este modelo como punto de partida. Dice, bueno, ya que en la molécula pasa algo parecido, cuando yo comprimo tengo que hacer trabajo y cuando estiro tengo que hacer trabajo, se parece, es como si los dos átomos estuvieran unidos por una especie de muelle y, por tanto, como conozco bien cómo son los muelles experimentalmente, pues voy a intentar trabajar con las moléculas como si fueran pequeños muelles. Bien, aquí lo tenéis representado gráficamente. Este sería un átomo, el átomo A, que está enlazado a un átomo B. Y la distancia entre ellos es lo que se representa en el eje X. ¿Veis? Aquí la distancia es más corta, aquí la distancia es más larga, aquí se alarga un poco más y aquí se alarga un poco más. ¿Ok? Bien, entonces, y esta línea que está aquí marca la distancia de equilibrio. La distancia de equilibrio. De manera que si el átomo B está justo aquí, entonces está a la distancia de equilibrio que tiene que haber entre A y B. Pero si está a esta distancia, a esta que es más corta, entonces está comprimido. Y veis, aquí represento la energía, si intento comprimirlo, la energía sube. Del mismo modo que si desde la distancia de equilibrio de A a B, que sería aquí, el átomo B me lo llevo más hacia allá, estiro el muelle, pues eso me cuesta trabajo, entonces sube la energía. Lógicamente, si intento estirarlo más todavía, por ejemplo en este caso, que parto del punto de equilibrio y me lo llevo más allá todavía, pues eso me cuesta más trabajo, por tanto esto sube más en energía. Del mismo modo que si de distancia de equilibrio intento comprimirlo más que antes, pues eso me cuesta más energía. ¿Veis? Conforme más elongo o más comprimo, pues más trabajo hace falta, por tanto más sube en energía la molécula. Esta sería la distancia de equilibrio entre dos masas unidas por un muelle, ahí, que la energía es mínima, por eso se llama de equilibrio, ahí se igualan las fuerzas, y cualquier intento de comprimir, o sea, hacer esta distancia más corta o hacer esa distancia más larga, pues aumenta la energía, Bien, la persona que estudió el comportamiento de los muelles con este modelo armónico simple fue Hooke, y por eso se le llama a esta relación entre la fuerza que aparece entre los átomos, que puede ser atractiva o repulsiva, como consecuencia de intentar separarlo de la distancia de equilibrio, a las fuerzas que aparecen. Esta relación se conoce como la ley de Hooke, y esa fuerza se le llama fuerza de recuperación, porque si yo alargo, la fuerza intenta ir en dirección contraria y devolver a la molécula a la distancia de equilibrio, por tanto a recuperar la distancia de equilibrio. Y si yo comprimo, las fuerzas intentan separar a los átomos para que vuelvan a estar a la distancia de equilibrio. Entonces la fuerza siempre se opone a cualquier cambio que yo quiera hacer, por eso se llama fuerza de recuperación. Y hay una constante de proporcionalidad entre la fuerza que aparece y la diferencia de distancia entre la que yo quiero conseguir y la de equilibrio. Y esa constante se conoce como constante de fuerza, y es un valor muy importante, porque con esa constante podemos determinar cómo de fuerte es el enlace. En un muelle sería cómo de fuerte es el muelle, pero si lo aplicamos a una molécula es cómo de fuerte es el enlace de esa molécula. Muy bien, aquí tenéis una representación de eso que acabo de explicar de las fuerzas, ¿no? Si la molécula está comprimida, entonces aparecen, fijaos,
Si está comprimida, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí o aquí, ¿vale? Esta es la distancia de equilibrio, aquí donde estaba inicialmente, y yo he acortado la distancia respecto a A, o sea, la he comprimido, he intentado traerme ese segundo átomo más cerca de A, estoy comprimiendo. Bien, pues entonces la distancia, en el eje X se representa la distancia de enlace entre A y B, la distancia aquí, R, desde 0 hasta aquí, esa es la distancia R, es menor que la distancia de equilibrio. La distancia de equilibrio sería desde aquí hasta este punto, que es el de equilibrio. Entonces, como R es menor que la distancia de equilibrio, cuando intento comprimir, si R es menor que R de equilibrio, esto está restando, pues esto sale negativo. Y si esto sale negativo, como aquí hay un signo menos delante, se vuelve positivo. Así que si yo intento comprimir, la fuerza se vuelve positiva, es decir, intenta alejar los átomos. ¿Veis? Aquí la fuerza está representada por flechitas. Si yo comprimo, aparecen fuerzas en dirección opuesta a la compresión que yo estoy intentando hacer. En cambio, si intento elongar la molécula, por ejemplo aquí, esta es la distancia de equilibrio, ahora intento alargar el enlace y llevármelo hasta aquí, entonces ahora R, que es la distancia hasta el átomo A, o sea, la distancia de enlace, R ahora es mayor que la de equilibrio. Y si esa distancia es mayor que la del equilibrio, esto sale positivo, pero como tiene un signo menos delante, la fuerza es negativa. Entonces ahora la fuerza intenta atraer a los átomos entre sí, acortar esa distancia. Entonces si yo intento alargar el enlace, aparecen estas fuerzas, ¿veis? Estas flechas que intentan acercarlo. Por eso se llama, ya lo hemos dicho, fuerza de restauración o recuperación. Esa fuerza que siempre aparece en un muelle intenta devolver al muelle a su distancia de equilibrio. Muy bien, aquí tenéis otra representación, ¿vale? La fuerza recuperadora, si yo intento alargarlo respecto al equilibrio, va en dirección opuesta. Y si intento comprimirlo respecto al equilibrio, la fuerza va en dirección opuesta, ¿vale? Lo mismo si en vez de ser una masa unida a un punto fijo, son dos masas enlazadas por un muelle, ocurre lo mismo. Si intento alargarlo, se oponen las fuerzas, y si intento comprimirlo, se oponen las fuerzas recuperadoras. Muy bien. Bien, pues en un sistema como este, ¿cómo es la energía del muelle en función de la distancia que hay entre las masas enlazadas por ese muelle? Bueno, pues la relación viene dada por esta expresión de aquí, que se deduce directamente de la ley de Hooke, de esas fuerzas que hemos visto que aparecen. Resulta que la energía tendría esta forma, un medio de la constante de fuerza por la diferencia entre la posición que yo estoy forzando menos la de equilibrio elevado al cuadrado. Fijaos que como está elevado al cuadrado, si esto sale positivo al cuadrado, pues es positivo, pero si sale negativo al cuadrado, sale también positivo. Eso quiere decir que la energía aumenta, se hace positiva, tanto si yo comprimo como si alargo. Si R es mayor, esto es positivo, y por tanto al cuadrado es positivo, la energía es positiva. Pero si acorto la misma distancia, R es igual, pero esta elongación hacia acá es idéntica a lo que acorto, ¿vale? Luego esta diferencia, que es la diferencia entre la distancia de equilibrio y este punto, distancia de equilibrio y este punto, me da igual que sea positiva o negativa, porque al elevar al cuadrado queda exactamente lo mismo. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que conforme nos vamos separando de la distancia de equilibrio, tanto a izquierda como a derecha, la energía sube exactamente del mismo modo. Y por tanto, a izquierda y a derecha me quedan dos brazos simétricos. Y por tanto lo que se forma aquí es una parábola, ¿vale? La forma que tiene la energía en función de la distancia entre las masas, ¿vale? O la distancia de enlace, tiene esta forma de parábola, en cuyo mínimo está justo la distancia de equilibrio. Claro, cuando la distancia es la distancia de equilibrio, pues distancia de equilibrio más distancia de equilibrio es 0, luego la energía es 0. Es justo el punto mínimo de la parábola. Muy bien. Digamos, yo puedo estirar o comprimir una cierta distancia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sería esta distancia. Pero también puedo estirar o comprimir una distancia mayor. Esta distancia sería mayor que esta distancia, ¿no? Vale, pues a esto se le llama
amplitud de la vibración, ¿vale? Cómo de lejos, cuando se pone a vibrar, que va y viene respecto a la distancia de equilibrio, cómo de lejos llega respecto al equilibrio, ¿veis? Aquí cuando vibra no se va tan lejos, esta es la amplitud de la vibración, pero aquí que se va y vuelve más lejos, esta es la amplitud de la vibración. Esta vibración tiene una amplitud mayor que esta. Un dato experimental muy curioso y extremadamente interesante y útil es que por mucho que yo aumente la elongación, la amplitud de la vibración, dice, no, pues voy a estirar el muelle todo lo que pueda, y ahora suelto, ¿no? Y el muelle se pone pum, 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 algunas elongaciones tremendas. Y dice, no, pues ahora lo voy a elongar un poquito nada más y lo voy a soltar. Y entonces el muelle hace pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, una elongación más pequeña. Bien, pues da igual lo que elongue y por tanto da igual la energía que yo, porque conforme más elongue, más sube la energía. Da igual la amplitud de la vibración, que resulta que la frecuencia que tiene el muelle, es decir, el tiempo que tarda en ir y volver, ¿vale? Porque es un ciclo, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. El tiempo que tarda en ir y volver es el mismo siempre. O sea, por ejemplo, si un muelle tuviera una frecuencia de una oscilación por segundo, es decir, que va y vuelve en un segundo, eso significaría una frecuencia de 1, un ciclo por segundo. Bien, pues va a seguir haciendo ese mismo ciclo en un segundo, aunque yo elongue al doble. Claro, si antes recorría solo este espacio, y al ir y volver tardaba un segundo, si ahora tiene que llegar hasta aquí, entonces tiene que ir y volver y tardar solo un segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ir más rápido. Pero yendo más rápido puede tardar también un segundo nada más. Pues lo que se comprueba es eso, que elongues lo que elongue o intentes hacer lo que quieras, cuando se pone a vibrar siempre hace el mismo número de ciclos por segundo. Aumentará o disminuirá la velocidad a la que vibra, pero la frecuencia, el número de ciclos que hace en un segundo es siempre el mismo, siempre el mismo. O sea que un muelle tiene una única frecuencia. Y esa frecuencia, que se llama frecuencia del oscilador, es una constante, por tanto, para cada muelle. ¿De qué depende? Pues depende de la constante de fuerza de ese muelle y de las masas que estén enlazadas a ese muelle. Si yo sé las masas, esto es la masa reducida, que ya la conocemos de cuando hemos visto los espectros de rotación. Si yo conozco las masas y conozco la constante de fuerza de ese muelle, pues automáticamente sé cuál va a ser la frecuencia de vibración de ese muelle, y que es independiente de si yo lo largo mucho o poco. Siempre hace el mismo número de ciclos por segundo, ¿vale? O sea, siempre tiene la misma frecuencia. Daos cuenta de que en la descripción clásica que estamos haciendo del muelle, la que hizo Hooke, la física clásica, ¿no?, de un muelle, pues la energía es continua, como siempre en física clásica, hasta que llegó la cuántica a principios del siglo XX, la energía era un valor continuo, no tenía por qué valer una cosa u otra, podía valer cualquier valor era posible para la energía. Bien, y por eso esas parábolas que hemos dibujado son unas líneas continuas. Yo puedo alargar lo que quiera y como cualquier distancia es posible, pues cualquier energía es posible. Bien, sin embargo, sabemos que la energía vibracional, ¿vale?, como todas las energías moleculares que dependen de un potencial, o sea que hay unas fuerzas ahí atractivas y repulsivas, está cuantizada. Bien, con lo cual, digamos, el muelle clásico para una molécula no nos sirve, porque sabemos que no va a funcionar. Entonces tenemos que aplicar la mecánica cuántica. Entonces cuando yo cojo mi muelle y le aplico al muelle, le aplico la ecuación de Schrödinger, le aplico la mecánica cuántica, pues encuentro las funciones que representan una vibración de una molécula y encuentro las energías que puede tener un muelle cuántico, o sea, un muelle molecular. Cuando eso se hace, ¿vale?, se aplica la mecánica cuántica al modelo de oscilador armónico que acabamos de ver, pues las vibraciones permitidas vienen dadas por la siguiente expresión. Resulta que las energías que se permiten de vibración
son omega minúscula, que es un número entero positivo empezando en cero, es un número cuántico. Igual que en los átomos estaba NLMS o en rotación estaba el número cuántico J, pues ahora en vibración aparece el número cuántico omega, que son números enteros positivos empezando por cero. Vale, pues ese número más un medio, esto por tanto es una constante que multiplica a h por la frecuencia del muelle, Esas son las energías permitidas, Entonces, conforme yo vaya asignando aquí valores, primero el 0 más un medio es un medio, luego me quedaría un medio de h frecuencia del oscilador, h nu. Y dice, bueno, y ahora el siguiente sería un 1, pues 1 más un medio, 1 son 2 medios, más un medio son 3 medios. 3 medios de h nu. Y si 2, pues 2 son 4 medios, o sea, 5 medios de h nu. Bien, con lo cual si representamos, fijaos, el primer nivel posible para cuando omega vale 0 es un medio de h nu, tiene esta energía. El siguiente nivel, 3 medios, el siguiente 5 medios, 7 medios, 9 medios, 11 medios. Fijaos que la diferencia entre dos saltos consecutivos es 2 medios, es decir, 1. ¿Vale? La diferencia de energía es siempre la misma entre niveles consecutivos y es igual a h por la frecuencia del oscilador. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, entonces daos cuenta que las energías que tiene el oscilador cuántico son las mismas que tendría un oscilador clásico, pero solo para unas elongaciones permitidas. Por ejemplo, aquí solo podría elongarse de esta distancia a esta distancia. Esta frecuencia estaría permitida. Pero, por ejemplo, desde la distancia de equilibrio aquí y aquí, esta no estaría permitida. Ese muelle no puede darse. Ya el siguiente muelle que puede, la siguiente oscilación que puede darse en el muelle es cuando alargo hasta aquí y hasta aquí justamente, que tiene esta energía. Entonces, ese sí está permitido. Y el siguiente permitido es el que elonga ya hasta aquí, que tiene esta energía. ¿Os dais cuenta? Solo hay algunos estados vibracionales permitidos y el resto no se pueden dar. Por eso es cuántico, porque está cuantizada, ¿eh? No todas las energías están permitidas, solo las que cumplen esta ecuación. Y eso serían los niveles vibracionales. Una característica de los osciladores cuánticos es que la energía vibracional nunca puede ser cero. Claro, si el valor mínimo de omega, el número cuántico vibracional, el valor mínimo es 0, y cuando yo aplico omega igual a 0, la energía no se hace 0, sino que 0 más un medio es un medio, la energía me queda un medio de h nu, quiere decir que en el estado más bajo posible de energía vibracional, la molécula está oscilando. Es decir, la cuántica prohíbe que la molécula se quede quieta. Nunca vas a encontrar dos átomos enlazados que estén quietos respecto a la vibración. Siempre van a tener una mínima vibración que es imposible de quitar. Y eso experimentalmente se ha comprobado, ¿eh? Es una de las diferencias principales con lo que predice la mecánica clásica. Cuando hemos visto el oscilador armónico antes de Hooke, el clásico, pues la energía se hacía cero cuando la distancia era la distancia de equilibrio, y punto, y no había ningún problema. Yo podría encontrar mi dos masas unidas a un muelle quietecito. Si yo no he alargado ni estirado, pues eso queda quieto. En cuántica no. En cuántica no puedes recuperar nunca la distancia de equilibrio. Como mínimo está en omega igual a 0, que da una energía de un medio de h nu. A esa energía mínima, ¿vale?, que sería un medio de h nu cuando omega vale 0, se le llama energía del punto cero. Energía del punto cero. ¿Y de qué va a depender esa energía? Pues, como estos son constantes, depende solo la frecuencia del oscilador. Y la frecuencia del oscilador, que es la frecuencia del muelle, depende de la constante de fuerza del muelle y de las masas que están unidas por el muelle. ¿Ok? Luego, es imposible, si el muelle es cuántico, y es lo que le pasa a una molécula si la comparo con un muelle, si el muelle es cuántico, es imposible que el muelle esté quieto. Nunca, ni siquiera en el cero absoluto de temperatura se estaría quieto. ¿Vale? Hay una energía residual que es imposible aniquilar. Es la energía del punto cero. Igual que pasó con los espectros rotacionales, en espectroscopía vibracional también la cuántica te determina qué saltos están permitidos entre los niveles y qué saltos no.
Esas reglas se conocen como reglas de selección y cuando se aplican al oscilador armónico simple, es decir, al muelle, pero un muelle cuántico, pues resulta que los saltos solo pueden ser de uno en uno. Si yo estoy en un determinado nivel vibracional, yo solo puedo ir al nivel justo de arriba o al nivel justo de abajo. No puedo hacer saltos de 2 en 2 o de 3 en 3, solo de uno en uno. Eso implica que como los saltos siempre van a ir de un cierto nivel omega a justo el superior, omega más 1, porque los saltos solo pueden ser de uno en uno, los únicos saltos posibles son estos, desde cualquier nivel al siguiente. Entonces yo puedo hacer el cálculo sabiendo cuánto vale la energía, ¿vale? Donde aparecía omega, pongo omega más 1 en este caso, y aquí omega, y desarrollando me queda que las omegas se me van y me queda que los saltos de energía son siempre iguales, H por la frecuencia del oscilador. Eso ya lo habíamos visto en la gráfica. Cuando hemos representado los niveles hemos visto que la diferencia de energía entre saltos consecutivos era siempre la misma y era H nu, H por la frecuencia del muelle, H por la frecuencia del muelle. Muy bien. Bien, ¿y eso qué tiene que ver con la espectroscopía? Pues que los fotones que se van a absorber o emitir, y por tanto lo que yo voy a detectar en mi espectro, son justamente los fotones que tienen la energía de los saltos entre niveles. Y como los saltos son todos iguales, solo se absorbe un tipo de fotón, el que corresponda justamente a esa diferencia de energía H, frecuencia del oscilador. Solo el fotón que tenga esa energía podrá ser absorbido o emitido, porque no hay otros saltos posibles. Todos los saltos son iguales. Entonces, como yo sé que el salto entre los niveles, que es H nu del oscilador, es igual a la energía del fotón que se absorbe o se emite, pues H frecuencia del muelle tiene que ser igual a H por la frecuencia del fotón, porque esta es la energía del fotón, H por la frecuencia del fotón. Con lo cual H se me va con H y fijaos lo que me queda, que la frecuencia del muelle es igual a la frecuencia de la luz, a la frecuencia del fotón. O sea que la frecuencia del muelle es igual a la frecuencia de la luz. La frecuencia del fotón que se absorbe o emite coincide con la frecuencia a la que está vibrando el muelle. Así que si yo detecto esa frecuencia en el espectro, sé que es la frecuencia a la que vibra la molécula, a la que vibra el muellecito con el que estoy representando mi molécula diatómica. Muy bien. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en un oscilador armónico simple, que el que hemos adoptado como modelo, sea cuántico o no, en un oscilador armónico simple, tiene una única frecuencia. Recordáis que lo vimos, da igual cuál sea la elongación, por tanto da igual cuál sea la energía, que la frecuencia es siempre la misma. Claro, si el oscilador tiene una única frecuencia, pues solo podrá interaccionar con una frecuencia de luz, la que corresponda justo a esta frecuencia de oscilación. Y por eso hay un único fotón. Si mi molécula fuera exactamente un oscilador armónico simple, aunque estuviera cuantizado, como solo se puede absorber un fotón, porque todos los saltos son iguales, con lo cual solo se absorbe un tipo de fotón, en el espectro yo solo vería una línea, la frecuencia del único fotón que es capaz de absorberse en todos esos saltos. Y eso nos va a permitir, y esto es muy importante, calcular la constante de fuerza de ese muelle, por tanto la constante de fuerza del enlace de mi molécula. Y esto es tremendamente importante, porque si el fotón que se absorbe tiene la misma frecuencia que la del oscilador, y yo sé que la frecuencia del oscilador es 1 partido 2pi, constante de fuerza del muelle partido la masa reducida, de las dos masas que están unidas por el muelle, pues entonces yo puedo relacionar la frecuencia que mido en el espectro con esto. Y entonces de ahí puedo sacar la constante de fuerza y la masa reducida. Como en estos espectros, ya lo hemos dicho, trabajamos siempre en número de onda, en centímetros menos 1, es conveniente transformar la frecuencia a número de onda. Entonces hemos dicho que la frecuencia del muelle es igual a la frecuencia del fotón. Bien, pero si esto es la frecuencia de un fotón, yo sé que en la luz la frecuencia es igual a la velocidad de luz en el vacío por el número de onda, ¿vale? Luego, en vez de frecuencia de fotón, pongo velocidad de luz en el vacío por número de onda del fotón. Entonces, esta C puede pasar allí dividiendo y resulta que el número de onda del fotón que se ha absorbido o emitido y que yo veo en el espectro tiene esta relación, el número de onda, tiene esta relación con la constante de fuerza y la masa reducida.
Yo puedo pasar esto aquí multiplicando, elevar al cuadrado para quitar la raíz y mu pasarlo por multiplicando. Entonces me queda esta relación. Fijaos, yo puedo calcular la constante de fuerza del enlace en una molécula, o sea, cómo de fuerte es el enlace de una molécula, sencillamente con una medida espectroscópica, viendo a qué número de onda cae la banda de absorción vibracional. Si conozco la masa de los átomos, que ya las conocemos, pues midiendo ese número de onda experimental puedo saber cómo de fuerte es el enlace de la molécula. Y esto es terriblemente útil e interesante. Daos cuenta que la aproximación que hemos hecho hasta ahora es extremadamente simple. Hemos dicho, bueno, pues la molécula va a ser como un muelle. Claro, evidentemente la molécula es algo mucho más complejo que un muelle, ¿eh? Bien, nos ha servido bastante y hemos aprendido mucho usando ese modelito del muelle. Pero la realidad es que a distancias de elongación, ¿no?, a amplitudes de vibración muy grandes o a distancias demasiado cortas entre los átomos, la energía varía de modo muy diferente a como predice la ley de Hooke para un muellecito simple, ¿no? Aquí tenéis la comparativa, ¿vale? El oscilador armónico es el muelle simple, la línea discontinua, ¿veis? Es una parábola perfecta. Respecto a la distancia de equilibrio, aquí representada por el valor de 1, ¿vale? Pues es perfectamente simétrica a izquierda y derecha, ¿ok? Bien, la realidad en una molécula es que si yo intento elongar demasiado el enlace, cada vez es menos elástico y llega un momento en que de hecho se rompe. Los enlaces de las moléculas se rompen, cosa que en un muelle no está considerado en el oscilador armónico. Se supone que yo podría estirar hasta el infinito, lo cual tampoco es real, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, en realidad, conforme yo voy elongando, la energía va subiendo. Al principio sube de un modo muy parecido a lo que predeciría un muelle, pero a partir ya de ciertas distancias no sube tanto como un muelle. Es decir, el muelle se va haciendo más débil conforme voy estirando, ¿no? Se va debilitando y llega un momento en que el enlace de la molécula se rompe y ya tengo átomos libres, átomos que ya no están enlazados, ¿ok? Esta curva tiende, digamos, como en el infinito, tiende a un valor límite, que es el que vendría dado por esta línea discontinua, ¿de acuerdo? Entonces veis que el comportamiento real, el oscilador que se llama anarmónico, porque ya no es simétrico, ¿no? Ya tiene anarmonicidad. ¿Veis la diferencia entre lo que predice un muelle y la realidad? La realidad es que a partir de una cierta elongación, la realidad se separa, se desvía muy significativamente de lo que predice un muelle. Del mismo modo, conforme voy acercando los átomos entre sí, las fuerzas de repulsión entre los núcleos son mucho mayores de lo que predice un muelle. Por eso, la energía que predice un muelle sería esta discontinua, mientras que la energía aquí sube mucho antes y de un modo con una pendiente mucho mayor, ¿eh? La repulsión es mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces veis, comportamiento real, comportamiento del muelle. Bien, bueno, ya hemos visto las distintas diferencias y qué ecuación me reflejaría este comportamiento de las moléculas reales, que llamamos oscilador anarmónico. Pues la ecuación que mejor se ajusta a la línea continua que vemos aquí del oscilador anarmónico es lo que se conoce como función de Morse, que tiene esta forma, tiene esa forma, ¿de acuerdo? Esta es la energía, que es lo que representamos en este eje, ¿vale? Y su relación con R, que es la distancia entre los átomos, ¿ok? Bien, siendo R equilibrio, la distancia de equilibrio. Muy bien, este parámetro que aparece aquí, DEQ, o sea, D de equilibrio, es la energía de disociación, porque si os fijáis es la diferencia de energía que hay entre el cero y los átomos separados. Luego es la energía que en principio, si mi molécula pudiera estar a cero, que vamos a ver que no es así, pero si pudiera estar a cero sería la energía que yo tendría que darle para que los átomos se separaran, por tanto para disociar la molécula. ¿Veis? Ese es este parámetro que está aquí. Y esto es un parámetro ajustable que depende de cada molécula. ¿De acuerdo? Podéis comparar
esto, que es una energía que reproduce bastante bien el comportamiento experimental, con la de Hooke, la del muelle, el muelle simple, ¿vale? Veis que son muy distintas. Resulta que para elongaciones pequeñas se parecen mucho, las desviaciones son pequeñas, pero ya para elongaciones mayores, para vibraciones mayores, las diferencias son muy notables entre un modelo y otro. Muy bien, entonces, vale, dice, bueno, pues si conozco la relación que hay entre la energía y la distancia entre los átomos en la función de Morse, pues entonces ahora le voy a aplicar la mecánica cuántica a esa ecuación. En vez de aplicársela a la de Hooke, a la del muelle simple, se la voy a aplicar al oscilador anarmónico, y a ver qué pasa. Porque quiero un oscilador anarmónico, pero que esté cuantizado, porque sé que es una molécula, que no son dos masas macroscópicas ni nada de eso, ¿no? Entonces va a estar cuantizado. Cuando aplicamos la mecánica cuántica a la función de Morse, pues extraemos de ahí qué funciones de onda representan los distintos estados vibracionales en que puede estar la molécula si es representada por la función de Morse, y las energías permitidas. Y resulta que las energías permitidas para un oscilador anarmónico son estas que vienen aquí. Vuelve a depender del número cuántico omega, que es el número cuántico vibracional, que sigue valiendo números enteros positivos partiendo de cero, eso es igual que antes. Si este segundo término que resta aquí lo quitáramos, la expresión sería idéntica al oscilador armónico, ¿vale? Y ha aparecido, como consecuencia de que es la función de Morse, que es un oscilador anarmónico, por tanto, ha aparecido este segundo término que resta. Bien, la frecuencia que aparece aquí se le llama frecuencia de equilibrio. De alguna manera sería la frecuencia que tendría un muelle simple, ¿vale?, en el nivel mínimo de energía. Sería la frecuencia que tendría un muelle en el nivel mínimo de energía, ¿vale? Es una frecuencia molecular que representa de algún modo el modo en que está oscilando la molécula. Representa de algún modo eso, la frecuencia de vibración de la molécula. Y sería igual a la frecuencia que tendría un muelle en el mínimo de energía, ¿vale? Perfecto. Bien, y aparece esta constante de aquí, ¿vale? Igual que esto es una constante, igual que la frecuencia en el muelle, que solo hay una, era un único valor, por tanto una constante, pues aquí aparece una nueva constante, ¿vale?, que se le llama constante de anarmonicidad. Porque fijaos que si esto fuera cero, este segundo término desaparece y me queda un oscilador armónico. Luego, debido a este término, es que aparece la anarmonicidad, la diferencia respecto al comportamiento armónico. Y es también una constante. Bien, para vibraciones de tensión, es decir, para enlaces que se alargan y se acortan, que de hecho es la única vibración que puede darse en una molécula diatómica, si solo tengo dos átomos enlazados, no hay posibilidad de vibraciones de flexión porque no hay otro enlace, con lo cual solo hay enlace de tensión. Bueno, pues para ese tipo de vibraciones de tensión, la constante de armonicidad suele adoptar un valor pequeño y positivo, más o menos del orden de 0,01. Eso es útil saberlo para cuando resolváis los ejercicios y determinéis la constante de armonicidad, saber si os ha salido un resultado que tiene sentido o no. Tiene que ser un valor positivo y pequeño. Bien, entonces esta distribución de energía vibracional, conforme aumenta el número cuántico omega, recordáis que en el muelle la diferencia de energía entre los distintos niveles era siempre la misma. Los niveles estaban equiespaciados, ¿no?, de un modo armónico. Ahora, este término que resta, conforme crece el número cuántico omega, hace que esos niveles se vayan acercando entre sí, Aquí tenéis una representación de dichos niveles, ¿no? La línea amarilla representa cómo varía la energía en un muelle, en un oscilador armónico, mientras que la línea roja representa el comportamiento real en la molécula, que se aproxima a un oscilador anarmónico, descrito por la función de Morse.
Y sobre el oscilador real, el oscilador anarmónico, se representan los niveles de energía permitidos. Entonces veis que al principio las diferencias de energía son prácticamente idénticas, pero que conforme voy subiendo omega se van pegando hasta llegar a ese límite. ¿Veis? Ya la distribución de niveles de energía no es homogénea. Pasa como en el átomo de hidrógeno. Si recordáis, en el átomo de hidrógeno o en los niveles atómicos de energía, conforme nos aproximamos a la energía de ionización, los niveles de energía se iban pegando. Pues aquí pasa igual, ¿vale? Muy bien. La diferencia entre la energía de disociación clásica, ¿no?, que permitiría el salto desde energía cero, y lo que se pone aquí como D sub cero, es que en realidad, si estamos en cuántica, la energía mínima vibracional posible no es cero, sino el primer nivel posible, que es este. Cuando omega vale cero, esta es la energía mínima. Ahora lo vamos a ver. Luego, en realidad, la molécula, como muy abajo en el cero absoluto de temperatura, estaría aquí. Luego, si yo quiero disociar la molécula, no tengo que partir de cero, porque esta energía ya la tiene la propia molécula. Solo tendría que darle la energía que falta desde aquí hasta disociación. ¿Veis? Desde ahí hasta disociación. Este sería el valor real, el valor experimental, el que mediríamos experimentalmente para la energía que tengo que dar para disociar la molécula. ¿Ok? Muy bien. Fijaos que aquí se ve una comparativa de tanto las curvas de energía del oscilador armónico, que aparece en discontinuo, como la del oscilador anarmónico, que aparece en amarillo y en línea continua. Y comparamos los niveles de energía que aparecen. Entonces, aquí aparece nu, pero para nosotros es omega, el número cuántico. ¿Veis? Para el nivel cero es que se identifica, caen a la misma energía lo que predice el muelle y lo que predice el oscilador anarmónico. Aquí, ¿de acuerdo? Ya en el primer nivel hay una pequeña diferencia. Ya empieza a notarse la diferencia, pero todavía es despreciable. En el segundo nivel la diferencia es un poquito mayor, aún así sería, pero ya aquí en el tercer nivel, en el cuarto nivel, y el quinto ya se solapa, o sea, el cuarto nivel, este es el 0, 1, 2, 3, el cuarto nivel del armónico, del discontinuo, coincide con el nivel 5 del anarmónico, o sea, ya es un desastre total. Pero para los primeros saltos, ¿veis?, se aproxima muy bien el comportamiento real, que es el amarillo, con el que predice el muelle. Las diferencias son muy pequeñitas, Y de hecho aquí lo tenéis, ¿vale? Este es el valor observado, por tanto el real frente a lo que predice el muelle, Entonces, para el salto del nivel 0 al nivel 1, este es el observado y este es el que predice. Pues coinciden, ¿no? Ahora, para el salto de 0 a 2, este es el observado y este es el que predice el muelle. Ya no son exactamente iguales, se parecen mucho, 5.668, 5.772. Bien, pero si ya vamos al salto de 0 a 3, pues ya es 8.300 frente a 8.600, casi 700. Ahí ya hay diferencia, y ya si nos vamos el salto de 0 a 4, pues 10.900 a 11.500, ¿veis? Ya el observado y el que predice el muelle hay una diferencia muy grande, inaceptable. Pero para los primeros niveles, los primeros saltos, el comportamiento armónico se ajusta muy bien al observado, ¿vale? Esto en concreto es para la molécula de ácido clorhídrico, ¿ok? Muy bien. En el modelo anarmónico, igual que en el del muelle, que es el armónico simple, en la molécula tampoco puede alcanzar el cero de energía, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero poniéndolo en número, si sustituimos ahí omega 0 y aquí omega 0, pues ahí quedaría 1 medio de h nu y esto es 0, 1 menos 1 medio de xu, quedaría esto, que si os fijáis no es 0, Estos son constantes que tienen sus valores y me da una cierta energía para el nivel más bajo posible vibracional y no es 0. Luego, en el oscilador anarmónico cuántico, tampoco está permitido que la molécula alcance el reposo. La molécula, dos átomos que están enlazados, no pueden estar quietos. Necesariamente tienen que estar vibrando, con una vibración mínima, la que corresponde a este nivel.
pero no pueden estar quietos, ni siquiera en el cero absoluto de temperatura. No hay manera de quitar esa energía. Es una energía, la energía del punto cero, que permanece ahí siempre. Muy bien, y respecto a los saltos que están permitidos, ya vimos que en el muelle cuántico, pues estaban permitidos solo los saltos de uno en uno. Aquí, en el anarmónico, resulta que ahora los saltos permitidos pueden ser de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Ya no hay restricción, no hay restricción. Entonces yo puedo saltar de 0 a 1, pero también puedo saltar de 0 a 2, o puedo saltar de 0 a 3. Ya no tengo la restricción de uno en uno. Pero claro, eso dice, bueno, pues que entonces hay una barbaridad de saltos posibles, pero puedo saltar también de aquí a aquí, o de aquí a aquí, sí. Lo que pasa es que en la realidad, la intensidad de esos saltos en el espectro va a depender de las poblaciones de moléculas que hay aquí. Resulta que si aquí nunca hay una molécula, aunque en principio podría darse este salto, como no hay ninguna molécula para darla, no se puede ver. O aunque haya una, si aquí hay 1000 millones de moléculas y aquí solo una, pues esto me va a dar un pico intensísimo en la señal, mientras que este salto no lo voy a poder ver. Van a ser, si se aprecia en algún momento, picos chiquitísimos, con lo cual se cometería un error muy grande midiendo esos picos, ¿vale? Muy bien. Los saltos más intensos, el más intenso de todos, sin duda ninguna, es el que va desde el estado fundamental al primer excitado. Ese es el pico más grande que aparece en el espectro. Después, ya con una intensidad bajita pero detectable, es el salto del nivel fundamental al segundo. Y con una intensidad que ya es prácticamente despreciable, del fundamental al tercero, ¿vale? Esos son los saltos más característicos, ¿no? Y esto lo podemos explicar por la ecuación de Boltzmann, que ya vimos en el tema de introducción a la espectroscopía, que nos da la relación de poblaciones entre niveles. La población en un estado superior respecto a la población en un estado inferior, que dependía de la diferencia de energía entre esos estados que estoy comparando, dividido por una constante, la constante de Boltzmann, y la temperatura en Kelvin. Bueno, entonces se sabe que los saltos de energía entre los niveles vibracionales, cuando uno hace los cálculos, son del orden de 10 elevado a 3, o sea, de 1000 centímetros menos 1, de ese orden. Entonces, si uno pone aquí esa cantidad y hace los cálculos, resulta que, por ejemplo, si uno compara la población del primer estado excitado vibracional, o sea, no mucho más arriba, el primero, respecto al fundamental, la división es 0,008, es prácticamente cero. Si uno lo multiplica por 100, pues sería un 0,8%. Es decir, que de toda la población de moléculas, el 99,2% está en el estado fundamental, 99,2%, frente a un 0,8% que está en el primer excitado. Ya si vas al segundo ya ni te cuento, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que como la intensidad en el espectro va a depender del número de moléculas que haya, pues si el 99,2% está en el fundamental, esa es la que los saltos que partan del nivel fundamental son los que van a tener una alta intensidad, porque hay muchas moléculas para dar esos saltos. Mientras que los saltos que partan del primer nivel excitado, respecto al pico del nivel que parte del estado fundamental, es solo un 0,8%, un 0,8%. Es que con suerte consigo verlo a lo mejor en el espectro un piquito chiquitito, ¿eh? Con lo cual, en la práctica, aunque todos los saltos están permitidos, debido a que no hay población en los estados excitados, pues los que se ven en el espectro son los estados que parten del estado fundamental, que es donde está la mayoría de las moléculas. Para calcular esos saltos, desde el nivel fundamental al primer excitado, desde el fundamental al segundo y desde el fundamental al tercero, vamos a pasar primero la energía, que hasta ahora eso lo hemos expresado en julios, ¿no? En la expresión general que hemos utilizado para el oscilador anarmónico, vamos a pasarlo como siempre a centímetros menos 1, que es lo que usamos en esta zona, ¿no? Ya sabemos que la energía del fotón que se absorbe es h por la frecuencia, eso lo sabemos por Planck-Einstein, ¿no? H por la frecuencia, y como la frecuencia de un fotón de luz es la velocidad de luz en el vacío por el número de onda, pues esa es la relación que hay entre la energía del fotón y el número de onda, ¿vale? Con lo cual, el número de onda del fotón, ¿vale?, será la energía del fotón y hc pasa dividiendo. Perfecto.
Resulta que la energía del fotón que se absorbe o se emite es justo la diferencia de energía entre los niveles entre los que se está produciendo el salto. Ese es el fotón que se absorbe o se emite. Luego, la energía del fotón es la diferencia en energía entre los niveles. Un estado 2 respecto a un estado 1. Como ambos están divididos por hc, quedaría esta expresión. Y ya sabemos, a la energía en julios partido por hc le llamamos epsilon, que sería la energía de ese estado expresado en centímetros menos 1. Bien, aplicando eso a nuestra expresión, nosotros hemos obtenido que las energías de los estados vibracionales en un oscilador anarmónico, por lo tanto un oscilador real, tiene esta forma. Dividimos esto por hc y esto por hc, y h se me va con h y me quedarían estos quebrados, estas fracciones, ¿no? Esta es la frecuencia de la molécula, dividida por la velocidad de luz en el vacío. Bien, pues si yo hago esa división me va a quedar unidades de número de onda. Pero claro, esto no es la frecuencia de un fotón, sino la frecuencia de un muelle. Entonces, ese número de onda que queda es como un número de onda que tendría un fotón, el número de onda que tendría un fotón con la frecuencia del muelle, ¿de acuerdo? Entonces, definiéndolo así, obtenemos aquí un número de ondas de equilibrio, Y la expresión se me simplifica de esta manera. Estas serían las energías en centímetros menos 1. Muy bien, bueno, pues ahora podemos calcular el primer salto, el salto que va de 0 a 1. Este es un pico muy intenso, es claramente, con diferencia, el más grande que se observa en el espectro, ¿no? Bien, y se puede hacer el cálculo porque es desde omega 0 a omega 1. Pues yo solo tengo que poner en la expresión de la energía, para el nivel omega 1, sustituir donde pone omega, poner un 1. Y para omega 0, sustituir donde pone omega, poner un 0. Y me queda esto. Y ahora, pues, multiplicar, sumar, restar, y al final queda esta expresión de aquí. El número de onda del fotón que se va a absorber, por tanto, lo que yo voy a ver en el espectro, resulta que es el número de ondas de equilibrio del muelle por esto que está aquí. 1 menos 2 veces la constante de anarmonicidad. Como sabemos, la constante de anarmonicidad es pequeña, pues prácticamente se puede despreciar. Pues entonces, si despreciamos, esto sería un 1, entonces más o menos la frecuencia del fotón que se absorbe sería la frecuencia de equilibrio, de modo aproximado. Ya sabemos que la realidad no, porque hay una pequeñísima diferencia que es esta que está aquí, pero bueno, más o menos caería a la frecuencia de equilibrio, ¿de acuerdo? Ese sería a qué número de onda aparecería en el espectro este salto, el salto de 0 a 1. Ahora vamos con el salto de 0 a 2. Este es un pico poco intenso. El otro era un pico altísimo y este es un pico, el salto de 0 a 2, que se sigue viendo, pero es un pico pequeño, Como es el salto de 0 a 2, pues sería la energía del estado 2 menos la energía del estado 1. La energía del estado 2 es cuando omega vale 2, pues sustituye ahí 2 y 2, y cuando vale 0, 0 y 0. Sustituyo y ahora multiplico, sumo, resto, y me queda esta expresión de aquí. El número de onda del fotón que se absorbe como consecuencia del salto de 0 a 2, ¿dónde va a aparecer en el espectro? Pues va a aparecer en 2 veces el número de ondas de equilibrio, que esto es una constante, ¿vale?, por este factor de aquí, 1 menos 3xu. Si desprecia la anarmonicidad, pues saldría más o menos 2 frecuencias de equilibrio. Y por último, un pico que es despreciable, el salto de 0 a 3, se haría exactamente del mismo modo y nos quedaría esta expresión. En resumen, aquí lo tenéis, y además con la nomenclatura que se usa, ¿de acuerdo? Al salto de 0 a 1 se conoce como línea de absorción fundamental. El salto de 0 a 1 es el pico más intenso, sin ningún tipo de duda, en el espectro, ¿vale? Y aparece a nu sue por 1 menos 2 xue, ¿vale? O sea, frecuencia de equilibrio, el número de onda de equilibrio por 1 menos 2 veces la constante de armonicidad. El salto de 0 a 2 se le conoce como primer sobretono, ¿vale? Está la línea fundamental, el primer sobretono y el segundo sobretono. Pues el primer sobretono, que aparecería más o menos a 2 nu sue, y el tercero más o menos a 3 nu sue, aparece exactamente a 2
nu sub e, o sea, 2 número de ondas de equilibrio por 1 menos 3x sub e. Y el segundo sobretono, que ya es el salto de 0 a 3, pues aparece a 3 nu sub e por 1 menos 4x sub e. Estas ecuaciones hay que sabérselas, estas, ¿no? Esta no la usaremos, pero bueno, la regla mnemotécnica es muy fácil. Fijaos, si el salto es de 0 a 1, pues el estado al que va, 1, es el que multiplica a nu sub e. Le sumo 1 y es el que aparece aquí, ¿vale? Por eso, por ejemplo, cuando salta de 0 a 2, pues lo que multiplica nu sub e es el nivel al que va, 2. Le sumo 1 y es el que aparece aquí, 3, ¿vale? Lo mismo aquí, si el salto es de 0 a 3, pues lo que multiplica nu sub e es el estado al que va, que es el 3, le sumo 1 y es lo que aparece aquí, ese 4. O sea que es fácil de recordar, pero en cualquier caso esta ecuación y esta ecuación sí que la vamos a emplear. Con lo cual yo vería un pico muy intenso más o menos a nu sub e, un pico poco intenso, pequeño, más o menos a 2 veces este primer valor, y un pico despreciable, que probablemente ni siquiera vean el espectro, a más o menos 3 veces nu sub e, que ya es el salto de 0 a 3. ¿Ok? Bien, aquí por ejemplo tenéis la línea de absorción fundamental y el primer sobretono, o sea, el salto de 0 a 1 y el salto de 0 a 2 para el monóxido de carbono, ¿vale? La línea de absorción fundamental aparece centrada en 2143 y el primer sobretono en 4260. Daos cuenta que es prácticamente 2 nu sub e. Si yo esto lo multiplico por 2 sería 4286. La realidad es 4260. ¿Por qué no sale 4286? Porque no es solo 2 nu sub e, sino que está este término de aquí. Este 1 menos 3x sub e hace que sea un poquito menos, sea un poquito menos. Pero bueno, son valores que puedo medir, y si tengo estos dos valores, que es esto de aquí y esto de aquí, pues entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Solo tengo que despejar nu sub e y x sub e. O sea que puedo detectar, a partir de esta medida del nivel fundamental del primer sobretono, puedo determinar la frecuencia de equilibrio y la constante de anarmonicidad. Aquí se muestran los valores experimentales para el ácido clorhídrico, que es una molécula diatómica, ¿vale? La línea de absorción fundamental, primer sobretono, segundo sobretono, ¿ok? Y aparece a 2886, 5668, 8347, ¿ok? Luego ya tengo el valor real de la línea fundamental y del primer sobretono. Con estos dos valores puedo hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y sacar la frecuencia de equilibrio y la constante en armonicidad. Y de la frecuencia de equilibrio, como sé que es igual a la frecuencia de un muelle en el nivel más bajo, pues como es la frecuencia de un muelle, de ahí puedo sacar la constante de fuerza del enlace, que es un valor importante, ¿ok? Luego de estas dos medidas, que son sencillamente dos bandas que aparecen en el espectro, puedo obtener mucha información. Y lo vamos a hacer en este ejercicio de ejemplo, que he llamado ejercicio de ejemplo 7. Hace referencia al ácido clorhídrico, que usemos la línea del primer sobretono, de la línea de absorción fundamental y el primer sobretono, para determinar la frecuencia de equilibrio, la constante en armonicidad y la constante de fuerza del enlace. Vamos a hacer el ejercicio de ejemplo 7, que es de espectroscopía vibracional. Bien, en esta ocasión nos referimos al espectro experimental de la molécula de ácido clorhídrico, que por tanto estaría en fase gas, es una molécula diatómica. Y nos dan a qué número de onda aparece la línea de absorción fundamental, o sea, el salto de 0 a 1, y a qué número de onda aparece el primer sobretono, o sea, el salto de 0 a 2. Nos dicen que la línea de absorción fundamental, número de ondas, el salto de 0 a 1, en el espectro aparece a 2886 centímetros menos 1. Y el primer sobretono, que corresponde al salto de 0 a 2, aparece a 5668 centímetros menos 1. Perfecto.
Bien, nos piden la frecuencia de equilibrio, o sea, el número de ondas de equilibrio, la constante de anarmonicidad y la constante de fuerza del enlace. La constante de armonicidad y el número de ondas de equilibrio lo podemos sacar directamente de estos dos valores, construyendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque sabemos, gracias a la cuántica, sabemos dónde tiene que salir en el espectro la línea fundamental y el primer sobretono. La línea fundamental sabemos que sale a el número de ondas de equilibrio que multiplica 1 menos 2 constante en armonicidad, ¿vale? Esto es fácil de recordar porque si salto de 0 a 1, ese 1 aparece aquí multiplicando, 1 por nu sub e, y le sumo 1 y aparece aquí 2. Bien, y aquí sería exactamente lo mismo, como el nivel es 2, pues aparece aquí 2, número de ondas de equilibrio, 1 menos, le sumo, a este le sumo 1, 2, pues entonces eso sería 3 constante en armonicidad. Perfecto. Entonces, si os fijáis, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Quizá el modo más fácil de resolver esto es dividir la una entre la otra, ¿no? Divido esto entre esto y al dividir, pues directamente nu sub e y nu sub e se me va. Bueno, el centímetro menos 1 y el centímetro menos 1 también. Este 2 que está aquí pasa allí multiplicando. Entonces, 2 por esto entre esto resulta que sale 1,0183. Y eso es igual a lo que me ha quedado aquí. 1 menos 2 x sub e partido 1 menos 3 x sub e. Bien. Esto que está aquí dividiendo, pues este paréntesis pasa a ir multiplicando, o sea, esto multiplica esto multiplica esto, sumo las x sub e, los números de espejo, y resulta que la constante en armonicidad del ácido clorhídrico sale 0,0173. Uno debe preguntarse, llegado a este punto, si tiene o no tiene sentido lo que acaba de obtener. Y la respuesta es que sí que tiene sentido, porque sabemos que la constante en armonicidad para una vibración de tensión, que es la única que puede tener el ácido clorhídrico, que se alargue o se acorte el enlace, para una vibración de tensión tiene un valor positivo y pequeño, en torno a 0,01. Pues efectivamente es positivo y es 0,01. Luego sí, tiene sentido, efectivamente, o sea, probablemente los cálculos están bien hechos. Bueno, en este caso os lo aseguro, pero cuando vosotros lo hagáis por vuestra cuenta podéis comprobar si vais bien o no vais bien. Muy bien, y una vez que tenemos x sub e, pues escojo de las dos ecuaciones que tengo la que más coraje me dé. Habitualmente esta es más fácil de despejar la primera, y de ahí saco nu sub e. Si despejo nu sub e, esto pasa allí dividiendo, y entonces me queda que la frecuencia de equilibrio sería 2886 partido, centímetros menos 1, partido 1 menos 2 veces x sub e, la constante en armonicidad. Y la constante en armonicidad la acabamos de calcular, o sea que esto sería 2886 centímetros menos 1 partido 1 menos 2 por 0,0173. Y al hacer eso resulta que la frecuencia de equilibrio, expresado como número de ondas, sería 2989 centímetros menos 1. ¿Vale? ¿Ok? 2989 centímetros menos 1. Fantástico. Bueno, pues ya tenemos dos de las cosas que nos pedía el ejercicio: constante en armonicidad y frecuencia de equilibrio. Lo siguiente que nos pide es la constante de fuerza del enlace. O sea, cómo de fuerte es el enlace entre el hidrógeno y el cloro en el ácido clorhídrico. Para resolver esa parte, pues voy a borrar aquí y seguimos. Bien, sabemos que la frecuencia de equilibrio es la frecuencia que tendría un muelle clásico, ¿vale? Digamos en el nivel más bajo de energía. Bien, y la frecuencia de un muelle clásico, sabemos que se relaciona con la constante de fuerza de ese muelle. Con lo cual, podemos escribir que, expresando la frecuencia en número de onda, el número de onda de equilibrio, que sería la frecuencia molecular que correspondería a un muelle, ¿vale? Clásico, sería 1 partido 2 pi
C, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, raíz de constante de fuerza del muelle, es decir, constante de fuerza del enlace, partido masa reducida. Bien, la frecuencia de equilibrio ya la tenemos, la hemos calculado justo antes, 2πc, la velocidad de la luz la conocemos, esto es lo que queremos obtener y la masa reducida podemos calcularla, ¿vale? Nos hace falta, es lo único que nos hace falta para poder resolver esto. Entonces, para calcular la masa reducida, ya lo sabemos, la masa reducida sería el producto de las masas partido la suma de las masas de los átomos. Como son hidrógeno y cloro, pues sería 1 por 35,45 dividido 1 más 35,45. Entonces eso sale 0,97257 en las unidades que estamos empleando, que como es un peso atómico es gramo por mol. Claro, yo aquí tengo que poner la masa reducida de una molécula. Y esto está expresado por mol. Y aparte aquí lo tengo que poner en kilogramos, para que esto me quede las unidades oportunas, ¿no?, en el sistema internacional. Luego, esto tengo que pasarlo a kilo y en vez de por mol tengo que expresarlo por molécula. Bueno, pues hacemos la transformación. 0,97257 gramos partido de mol. Lo primero que hago es quitarme el mol. Y digo que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Como molécula no es una unidad, pues no lo pongo. Ya sé que me va a quedar por molécula. Muy bien. Y como en vez de gramo quiero kilo, pues un kilogramo son 1000 gramos. De esta manera el mol se va con el mol, el gramo se va con el gramo y va a quedar en kilogramo para una molécula. Bien, entonces resulta que la masa reducida en kilos de la molécula de ácido clorhídrico es 1,615 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Bueno, pues ya lo tenemos todo, justo para determinar la constante de fuerza del enlace, o sea, cómo de fuerte es el enlace. Entonces, para eso hay que despejar. El 2πc pasaría para allí multiplicando, sería 2πc frecuencia de equilibrio igual a la raíz de k partido de mu. Si elevamos al cuadrado, pues me quedaría 2πc frecuencia de equilibrio al cuadrado, la raíz se me va y el mu lo paso para allá multiplicando, y esa sería la constante de fuerza del enlace. ¿De acuerdo? Por tanto, la constante de fuerza sería, esto lo puedo elevar al cuadrado muy fácilmente, o sea, 4pi cuadrado c cuadrado por la frecuencia de equilibrio al cuadrado, masa reducida. Vamos a sustituir los valores. 4pi cuadrado, pues es 4pi cuadrado, eso no tiene más. La velocidad de la luz, como esto va a venir en centímetros menos 1, pues la velocidad de la luz la expresamos en centímetros por segundo. Con lo cual sería 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Por la frecuencia de equilibrio que hemos obtenido en el apartado anterior, que era 2989 centímetros menos 1, y esto elevado al cuadrado. De esa manera, centímetros menos 2 con centímetros al cuadrado, esto se me va de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bien, y a continuación multiplicado por la masa reducida, que la masa reducida es 1,615 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. ¿Ok? Si os fijáis, esto va a quedar en unidad de kilogramo partido segundo cuadrado, porque esto es un segundo, pero está elevado al cuadrado. No os olvidéis de 4pi cuadrado, de 3 por 10 elevado a 10, elevarlo al cuadrado, y 2989, elevarlo al cuadrado, y después multiplicado por esto. Bueno, pues eso sale 513, ¿vale? 513 unidades de kilogramo
partido segundo cuadrado. ¿Y esto qué sentido tiene? Pues esto, el modo en que se expresan las constantes de fuerza es Newton partido por metro. Es decir, por cada metro que yo trato de elongar o acortar en la distancia del muelle, ¿qué fuerza en Newton se me genera, no? Bien, entonces, si os fijáis, esto es lo mismo que Newton partido por metro, ¿vale? Porque un Newton partido por metro. Un Newton, que es fuerza, por tanto masa por aceleración, sería kilogramo, metro partido segundo cuadrado. Eso es un Newton. Y esto partido por metro. Este metro se me va con metro y queda lo mismo que kilogramo partido segundo cuadrado. O sea que efectivamente kilogramo segundo cuadrado es lo mismo que Newton por metro. Y entonces sería 513 Newton partido de metro. Esta es la constante de fuerza del enlace y nos da una idea de cómo de fuerte es el enlace entre el hidrógeno y el cloro en la molécula de ácido clorhídrico. Y fijaos que toda esta información la hemos podido obtener sencillamente con la medida de un espectro infrarrojo midiendo dos bandas, la banda de absorción fundamental y el primer sobretono. Este es el poder que tiene la espectroscopía. Muchas de las propiedades de las moléculas diatómicas y de otras moléculas, como distancias de enlace, fuerza de enlace, etcétera, se obtienen a partir de medidas espectroscópicas, porque no hay otro modo de obtenerlas, ¿no? Experimentalmente.